Están nuevamente aquí en nuestro programa Asertivamente con el tema de hoy, un tema muy excelente que nos va a presentar aquí mi compañero Andrés. Bien, claro que sí, sobre todo es un tema que nos han estado pidiendo bastante, el tema de el rescate del niño interior. ¿Cómo te suena eso? Me suena como que tengo que rescatar al niño que se quedó perdido. O sea, ¿tú tienes que rescatar al niño que se quedó perdido? Sí, ¿no? Bueno, eso es, el tema me suena a eso. Muy bien. Pues vamos a ver cómo se va evolucionando este programa de esta ocasión. Pero sobre todo, pues primero empezando agradeciendo a Dios como lo hicimos las otras veces por permitirnos realizar este trabajo, agradeciendo tu tiempo, que sigas compartiendo nuestros videos y que también disfrutes un poquito de nuestro tema de conversación. La vez pasada, del tema que nosotros estuvimos platicando, digo, realmente sí recibimos muchos buenos comentarios. Les agradecemos. Suscríbanse a la página, denle like y pueden poner sus comentarios de algún tema en especial que gustaría que nosotros tratáramos. Y con gusto vamos a hacer caso a todas sus peticiones. Pues bien, hermano, platícanos qué es el rescate del niño interior. Muy bien. Bueno, quiero empezar, como todo, me gusta empezar con reflexiones. Y quiero empezar con esta frase: solo los niños que fuimos le ayudarán a los adultos que hoy somos. ¿Por qué considero esa frase? Solo los niños que fuimos le ayudarán a los adultos que hoy somos. Porque, si bien lo dijiste al principio, he escuchado muchas veces este tema del rescate del niño interior con muchos psicólogos, más personalidades y especialistas que hablan del tema, pero precisamente siempre tienen ese enfoque, hermano, que tú tienes que ir a rescatar a ese niño. Y no, es al revés. Ese niño te va a venir a rescatar a ti. Porque la mayoría de personas te lo ven así, ¿no? Tú tienes que ir a rescatar a ese niño interior y no. Realmente es el niño el que él va a venir a rescatarte a ti. ¿De qué? Pues del adulto en el que te has convertido hoy. Este tema del niño interior, sobre todo la primera vez que alguien habla del niño, pues es un señor, ¿no? Llamado Eric Werner, que tiene una teoría del análisis transaccional, hermano. Y él habla que entre nosotros pues hay tres estructuras mentales, a diferencia de Freud, que le llama el yo, el ello y el super yo. Pues este terapeuta refiere que todos tenemos un niño, un adulto y un padre. Y que obviamente el niño representa esta parte pues de casi como el ello, que se rige por el deseo, por el instinto, por el querer sentir el placer. Y que de repente pues todos nos comportamos como niños chiquitos. Todos queremos empezar a jugar como niños y eso es sano. El problema es cuando haces berrinche como niño chiquito. A ver, déjame ver si voy entendiendo. Realmente lo que tú me estás tratando de decir es que hay veces en las que las personas se quedan mentalmente en la misma edad que cuando eran infantes, cuando eran pequeños. No necesariamente, pero sí llegan a presentar conductas. Por ejemplo, este terapeuta, Eric Werner, se dio cuenta en una ocasión con una paciente que al platicar sus problemas, de repente se ponía a platicar como si fuera una chiquita, hacía berrinche, incluso bajaba su voz como una chiquita, una niña pequeña, y de repente de la nada salía el adulto bien racional, bien maduro, y decía, no, sí, creo que ya acepté la culpa, yo creo que tuve el error. Y de repente se iban al extremo, a un padre muy rígido, que es muy castigador, que estoy haciendo todo mal, y él se dio cuenta que existían estas tres estructuras: un niño, un adulto y un padre. El niño, pues un niño muy berrinchudo, muy infantil. Un adulto que supuestamente esa es la parte sana, la racionalidad, es la persona que está centrada. Y el extremo pues, sería el padre, una persona que es muy prejuiciosa, que es muy rígida, que las cosas tienen que hacerse como él piensa. Y le llama mucho la atención estas tres estructuras, a tal grado de pensar, ¿y si sanamos a ese niño berrinchudo que está dentro de ti? Y que de repente se manifiesta cuando alguien te dice algo que no te agrada o te ofende, y una de dos, puedes hacer berrinche o como niño chiquito negar las cosas.
Y de repente, pues en vez de comportarnos como un adulto saludable, confiado, pues también somos personas muy escrupulosas, muy rígidas, muy paternalistas, que todo queremos que el mundo tenga ese control muy, muy rígido, muy ordenado. O sea que todos presentamos las 3 etapas que tú estás mencionando. Todo el mundo tiene las 3 etapas del adulto estricto, del... Bueno, lo que nos acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo se representa cada una de ellas? O sea, ¿cómo te das cuenta cuál es la que está influyendo más en una persona? Pues imagínate que tú encuentras a una persona que para enfrentar la situación se percibe como un niño desprotegido, un niño abandonado, una persona que de repente si tienes sus errores, en vez de aceptarlos, se enoja y hace berrinche. ¿Qué actitud tiene eso? Pues es una actitud infantil. Pues sí, tú quítale a un niño su juguete y cómo se pone. Sí, obviamente. Empieza... ¿No? Incluso hay un libro muy padre que se llama Los juegos que jugamos y habla acerca de cómo nosotros, todos esos juegos que jugábamos de niños, terminamos representándolos como adultos, ¿no? Así como el niño que es el dueño del balón y todos están jugando fútbol y de repente va perdiendo y se encabrona, agarra su balón y se lo lleva. Ah, sí, ¿no? El balón es mío, la pelota es mía. Y eso muchas personas lo hacen cuando de repente tienen un trabajo, imagínate, se asocian en una empresa, se pelean y automáticamente agarra sus canicas, todas sus cosas y se lleva todo. O como decíamos nosotros, ¿no? ¿Ya tiraste tus muñecas? Ya tiraste tus muñecas y te das cuenta que en la vida adulta es así. Muchas personas agarran, digamos, como dice el dicho, tiran su Barbie y se van. Exacto. Muchas mujeres incluso de repente quieren sentirse como que muy protegidas, muy cuidadas, y si no las cuidan y las protegen, ¿cómo se ponen? Tiran sus Barbies. Tiran sus Barbies, se ponen de niñas berrinchudas. Sí. Y Eric Berner decía que eso es lo que tú tenías que sanar. A un niño berrinchudo que por lo regular, cada que las cosas no salían como él quería, hacía berrinche. Y ahí ves a la persona adulta, ¿no? Sobre todo que ante una situación, en vez de aceptar su responsabilidad, pues le conviene mejor hacer berrinche, hacerse el enojado, ya no te hablo, ya no me hables, o se van al extremo, que Eric Berner decía que es esta parte rígida que tienen todas las personas, que es como si fuera el super-yo, pero de diferente manera. Este padre que es muy rígido, que es muy castigador, que todo tiene que ser bien marcado, que todo tiene que ser forzado, te gusta ordenar. ¿No te has dado cuenta de esas personas que todo quieren que se les haga, que quieren mover a todos, que quieren estar diciéndote cómo debes vivir? Sí, quieren vivir. Imponer, ¿no? Ajá, de esos padres que todo tienen que cuidar y casi no, ellos no creen que tú logres por tu cuenta salir adelante. Pero esa parte que tú, bueno, de estos tres, esas 3 partes que tú refieres, ¿por qué se llega a suscitar cada una de ellas? ¿Cuál es el problema? ¿La educación que recibieron en la infancia? ¿Algún problema emocional? ¿O por qué? De entrada, pues todo tiene que ver con la infancia. Pues obviamente el padre que tuviste, la madre que tuviste, pues es lo que está repercutiendo que nazca un niño berrinchudo. ¿Qué pasa si tienes unos padres que te consienten en todo? ¿Cómo se vuelve un niño? Pues sí, está acostumbrado a que todo le hagan, a que todo le den. Y es un niño te berrinchudo. Pues sí, lo que decíamos, estás consentido. Ajá. Y entonces es ese adulto que cuando crece, pues sigue siendo berrinchudo. Luego se enoja, luego se molesta y agarra su balón y se va, o agarra sus canicas. Sí, cuando uno no accede. Entonces, bueno, lo que escuchaba la vez pasada en una de tus pláticas es esta parte donde los niños no alcanzan a tolerar la frustración. Exacto. Pues hay adultos que no tienen esa capacidad de aceptar la frustración, los despiden del trabajo y ¿qué hacen? Pues sí, se van, bueno, empiezan a molestarse, empiezan a agredir, a decir de cosas como que no aceptan la realidad. No, incluso presentan conductas muy infantiles, no quieren compromisos, no se hacen responsables de las cosas, porque incluso pues viven como niños pequeños. Y tenemos el otro extremo, que si tuviste padres muy rígidos, muy castigadores, que todo tenías que hacerlo así, bien marcadito, porque si no, pues te iba a llevar el diablo, eso no lo es correcto. Y tienes padres de plano muy, muy, muy duros, ¿cómo se vuelve la persona?
pues sí, del mismo carácter, muy agresivo, muy imponente, todo lo quiere controlar, quiere manipular. Exacto, de hecho son los adultos que cuando, pues obviamente ya son mayores de edad, pues son muy controladores, son bien manipuladores, te iba a decir chantajista, pero eso también como que entra más en la estructura del niño. Y para Eric Berner, la estructura, por decirlo así, del equilibrio era el adulto, una persona que era centrada, una persona que tiene la capacidad de razonar, de no tomar las cosas tan personales. El padre sobre todo es el elemento que contiene las reglas, las normas, los principios y los deberes. El adulto pues es el elemento que evalúa y analiza y mide pues entre esa rigidez del padre o la estructura del niño, que es el elemento que incluso pues también es berrinchudo, es manipulador, pero que también tiene una opción muy padre si sanas a tu niño. Porque también la estructura del niño es la que tiene los elementos del juego, de la creatividad, de la intuición. Pero ¿qué es lo que hace que de repente nuestro niño se echa a perder? Porque, por ejemplo, todos fuimos en alguna vez niños, en su caso niñas, que hoy tenemos nuestra invitada de honor. Pásale por aquí. Me caigo. Hoy tenemos a nuestra... Ay, sí, se alcanza. Sí, ¡Feliz! Sí, por ejemplo, todos en aquel entonces éramos personas sanas, sobre todo niños sanos. ¿Cómo es un niño sano? Pues un niño que es honesto, un niño que es libre de resentimientos, un niño que es amigable, que es leal, valiente, amoroso y que incluso tiene fe. Y sobre todo éramos niños felices. Pero ¿qué es lo que hace que de la noche a la mañana seas deshonesto, estés lleno de odios, de resentimientos, no seas tan leal, te dé miedo todo, no seas tan amoroso y sobre todo ni siquiera tengas fe y ni siquiera tengas la capacidad de volver a ser feliz? ¿Te has dado cuenta que actualmente las personas, pues no todas, obviamente no todas, pero la mayoría se ha vuelto desleal, deshonesta? O sea, ¿qué les pasó? Que de repente de ser niños sanos, de no tener problemas, no tener miedos, ser muy amorosos. Es más, a un niño tú le dices, duérmete porque van a llegar los reyes. ¿Y qué te dice? Bueno, depende de la educación que le hayas dado, ¿no? Ajá, pero digamos, en esa edad tienes la capacidad de que todo lo que te digan Bueno, ¿lo crees? lo crees. Sí. Y de repente cuando ya eres grande, yo te digo, no te preocupes, todo va a salir adelante, ten fe. Y un adulto que te dice, Realmente se vuelve incrédulo. Se vuelven introvertidos, incluso muy miedosos. Les sugieres que realicen un trabajo, que hagan una empresa, que incluso pues, se acerquen a platicar con las personas, a socializar, y no lo hacen. Se vuelven muy antisociales. Bueno, fíjate que eso lo puedes ver en una fiesta, ¿no? Cuando están todos conviviendo y siempre hay uno que se aparta. Es el que está a un lado de todos. Uh-huh. Y que siempre lo invitas y no quiero. O incluso, ¿no? Hasta cuando están en la parte de una relación, ¿no? Es que no me gusta bailar, es que no me gusta hacer esto, no me gusta lo otro. No les gusta convivir. Sí, el niño completamente se muere, ¿no? Y sobre todo esta parte del niño sano, que un niño no es así. Un niño juega, brinca. Es más, si estás en la calle y ni siquiera te conoce, llega y te pregunta cómo te llamas, y bien sociable te dice, hola, ¿qué haces? Y tú por acá todavía ves al niño pequeño, bien, gracias, aquí, ¿no? Ay, qué chido, ¿no quieres jugar? Y hasta te empieza a contar de su vida, ¿no? Yo una vez llegó una niña, yo estaba en la calle, esperando a una persona, y de repente un niño que estaba jugando ahí con otros en la calle me dice, ¿qué andas haciendo? No, pues aquí esperando. Órale, ¿no quieres venirte a jugar con nosotros? Es que mi mamá está haciendo de comer, va a hacer frijoles, ¿no? Les digo, va a hacer frijoles y mientras pues nos salimos a jugar todos. Y te sorprende porque te lo dicen de una manera sana, pura, sin malicia, sin prejuicios.
un niño completamente honesto. Y ya una persona, en cambio, cuando ya es un poquito más mayor, se reserva mucho. Ve a una persona y ya como que le da desconfianza hablarle, como que de repente, de la noche a la mañana, se vuelven frívolos, deshonestos. No, pero fíjate lo que ha pasado, ¿no? Ahorita tú ves a un policía y no lo saludas. Sí, ¿no? Y los niños ven a un policía y ¡hola! Exacto. Porque ellos no tienen nada de malicia, ellos es algo totalmente... Para ellos es algo honorable, ¿no? Ver un policía, un soldado, un militar, alguien del mismo ramo. Pero nosotros vemos a un policía y luego ya pensamos en otras cosas. Ni siquiera los saludas porque no sé que te voy a querer revisar o algo así. Sí, de hecho, pues eso es lo que pasa. Es ahí donde tú tienes que preguntarte en qué momento me volví otra vez desconfiado, desleal, resentido, temeroso, vacío, infeliz, ansioso, depresivo, inseguro, etc. Sí, Porque ¿no te has preguntado sinceramente por qué nos hemos vuelto así? Si tú de niño no eras. Sí. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, entran muchas preguntas, ¿no? Supongamos una familia disfuncional, ¿qué tanto puede llegar a afectar la niñez de cada persona? Sí, sobre todo pues el contexto familiar importa mucho. Digo, el padre, la madre. Digo, ausencia de padre creo que es diferente, ¿no? O afecta igual. ¿Ausencia del padre o la ausencia de la madre? Sí, es que, mira, te voy a explicar, por ejemplo, cómo se va contaminando nuestro pensamiento. Cómo de ser personas sanas, confiadas, felices, tranquilas, que no nos importaba, pues en ciertas maneras, ciertas creencias como el tema que hablábamos la vez pasada, de repente, pues, no las crean. Por ejemplo, un psicólogo llamado Watson, ¿no?, que es considerado como el padre de una corriente que se considera como conductista, realizó un experimento llamado el pequeño Albert. Fue un experimento un poquito cruel porque pues dañó por mucho, sobre todo la personalidad, por decirlo así, dañó mucho a un bebé por el simple hecho de que él quería probar si todos los miedos que nosotros tenemos ya nacemos con ellos o son adquiridos. Él quería probar eso, si realmente, si es cierto que todos los miedos son aprendidos o es algo que tú ya tienes dentro de ti. Digo, obviamente, independientemente, sí, independientemente de la emoción, del miedo, que bueno, es un botoncito de pánico. No, él decía miedos exactos por objetos, por cosas, por personas, por los fantasmas, por decirlo así. Esos miedos son tuyos, ya vienen incluidos en el paquete, o esos son miedos que te han inculcado a través del tiempo, y él lo quería probar. Así que Watson, en este experimento del pequeño, pues, Albert, se le ocurrió hacer algo muy padre. Dicen que agarró un niño pequeño, un bebé, yo creo que de unos 8 meses, y primero el niño le ponía a hacer carratas. Y el niño, siendo muy pequeño, pues las agarraba, jugaba, las acariciaba. Y se percató que pues no les tenía miedo. Luego le pone animales, como perros, también le puso gatos, le puso conejos, y se dio cuenta que el niño nunca escapaba de ellos. O sea, al contrario, los buscaba, los veía, los jugaba, incluso hasta monos. Y el niño, sin miedo, como si nada. Y a él se le ocurrió entonces volver a poner a ese niño ante estímulos, incluso hasta le dio, creo que un saco, se lo puso en su mano, y pues el niño le gustaba de tocar todos esos animales y hasta los objetos que le daba. Y él quería comprobar, de entrada ahí estaba comprobando que los miedos a las ratas, yo a ti te pongo una rata grandota aquí, ¿tú qué harías? Bueno, pues creo que trato de evitarla y mejor me retiro. Sí, pues él le ponía así la rata, así tal cual al bebé, y el bebé hasta la acariciaba y jugaba con ella. Después a él se le ocurrió poner los mismos estímulos, pero con una lámina y un martillo
sacaba la rata y le pegaba la lámina. Y pues el sonido del... El único miedo que él descubrió que sí tenemos insertado en nosotros es el ruido. El sonido, al sonido muy estruendoso, sí nos genera miedo, nos genera pánico. Entonces él ocupó ese estímulo para poner a la ratita y automáticamente alguien por atrás le pegaba la lámina. Y cuando el niño escuchaba todo ese ruido y lo asociaba con la rata, pues le empezaba a dar miedo. De repente sacaban al perro y también le pegaban a la lámina, sacaban al monito y le pegaban a la lámina, incluso hasta la ropa, el saco que le habían puesto al niño para que lo tocara al principio, también se lo pusieron y le pegaron a la lámina. Y lo hicieron varias veces, hasta que el niño se percataba que cada vez que salía la rata, se oía el sonido. Y sin darse cuenta, el niño, a partir de ese momento, cada que sacaba la rata, aunque ya no le pegaban a la lámina, ¿qué crees que hacía? Pues se seguía espantando, ¿no? Ahora corría aterrado, escapaba de las ratas, escapaba hasta del saco que le habían puesto, porque automáticamente Watson había creado un trauma y un miedo en el niño. Y él comprobó que cuando nosotros venimos a este mundo, desde la parte muy científica, tú eres un lienzo en blanco. No tienes miedos, que es lo que hablamos la otra vez, son creencias, pero también hemos asociado y nos han condicionado muchos miedos, muchas inseguridades. Había una vez una señora que ella le tenía mucho miedo al secuestro porque veía muchas noticias. A ella, pues afortunadamente nunca le había pasado eso, y a su hija nunca la dejaba salir porque decía: es que está bien feo, hija, te van a secuestrar, te va a pasar algo. Yo no digo que no hay que tener precaución y cuidarse, pero no me trajo un día a la niña con un trastorno de ansiedad, porque a la niña le daba mucho pánico y mucho miedo salir a la calle. ¿Y sabes por qué? ¿Por su mamá? Porque su mamá le había heredado un miedo que ni siquiera era de ella. El miedo a salir de la calle y a ser secuestrada era de la mamá, pero al estárselo repitiendo a la hija y estarla, pues siempre, pues sí, espantándola de que la calle era feo, a la niña le empieza a crecer ese pánico, ese miedo, y ella lo afirmó y decía: no, es que si yo salgo me van a secuestrar. Y entonces, ¿qué hacemos? A veces también nosotros sembramos miedos en los niños, los acondicionamos, cuando realmente no deberían de tenerlos. Es por eso que a veces tenemos que darnos cuenta que así como Watson enfermó al niño, fue muy criticado porque el niño quedó traumatizado, y hay muchas versiones. Algunos dicen que el niño no podía ni siquiera salir ya cuando era un poquito más grande, pues el niño veía un perro y salía como corriendo, veía un ratón igual, a un mono, incluso hasta le tenía mucha fobia a la ropa. Por eso fue muy criticado. Incluso a Watson creo que lo despiden por hacer este experimento del lugar donde él trabajaba, que era hijo, creo, de una enfermera, o no sé a qué se dedicaba la persona que trabajaba con él, el caso que era su asistente, y era la mamá del niño. Y por ese experimento a Watson lo corren, porque obviamente pues fue muy cruel, porque pues traumó a un niño de por vida, y hay muchas teorías que dicen que al niño pues lo rehabilitaron y sanó sus miedos, y otras dicen que hasta terminó muriéndose el bebé, ya de grande, porque la verdad no se sabe. La verdad no se sabe. Hay muchas historias acerca de eso, pero eso es real. O sea, el experimento fue real. Watson pues quiso probarlo ahora, digamos que para la ciencia, y al hacerlo pues ocupó un niño y lo traumó. Y nosotros de repente también tenemos nuestros Watson. Tenemos una familia enferma, tenemos una sociedad enferma, a veces también tenemos una religión enferma, por el dolor que sienten ellas y los conceptos adquiridos a través de, como lo decíamos, a través de la cultura. Hoy nosotros somos personas que sentimos culpa, vergüenzas, miedos. Y muchas veces no es por ti, es porque en su momento hubo un Watson por ahí, llámele mamá, llámele papá, que sembró en ti
muchos miedos. Fíjate, perdón que te interrumpa, hermano, ahorita que mencionabas esta parte de la señora que le metió el miedo a su hija, ¿no? Que realmente dices tú es un miedo heredado. Yo recuerdo cuando era pequeño que nos asustaban con eso, ¿no? Con las historias de terror y de que en la oscuridad se aparece el coco y te va a comer y todo eso nos traumaban de niños. E incluso ya en parte de la etapa adulta sí tenía yo miedo a esa parte. Sí. Y ahora que tengo a mis hijos es diferente porque yo nunca las traumé con eso de te van a espantar. Oye, Te va a llevar el coco. exactamente. E incluso luego se van en la madrugada al baño y la luz apagada se ponen a la frente. Tú eres el que se espanta de escuchar pelotitas ahí en la noche. Sí, lo que sí. Luego te lo dije en unas historias. Pero sí me he espantado yo. Pero ellas no, ellas se paran y van al baño y regresan. Entonces, es lo que comentas tú. ¿Por qué esa parte de su niño no fue dañado? No se les dañó esa parte emocional o para traumarlas. Sí, exacto. Y muchas veces, pues hace que de repente nosotros, pues tristemente, como se dice, porque realmente nadie quería que fueras simplemente tú. Tenemos un Watson que nos terminan enfermando, que repetimos esto, no es por quererte dañar, ¿no? Simplemente es para protegerte. Pero eso va siendo, según Melanie Klein, que es una psicoanalista, ella habla algo llamado la huella anémica. ¿Y qué es la huella anémica? Bueno, es un recuerdo que se queda muy marcado en tu pensamiento, en tu inconsciente, y que de repente cuando ya eres grande ves ciertos estímulos y automáticamente se enganchan con tu inconsciente y te dejan una huella, te dejan una marca que queda sobre todo en tu conciencia. Por ejemplo, ¿nunca te ha pasado que algún día ves a una persona y por una extraña razón te cae mal? Sí. No te habla, no te ha dicho nada. No te ha dicho nada, no te ha ofendido, no te ni la conoces, nada más la observas a lo lejos y quién sabe por qué dices, Me cae mal. me cae mal. Sí me ha pasado. Y la gente por lo general dice, es que tiene la sangre pesada. Ajá. Pero no. Tal vez no lo recuerdes. Es una hipótesis sobre todo de Melanie Klein, que posiblemente tú no recuerdas, pero tal vez una persona muy parecida a ella, cuando tú eras más pequeño, te lastimó y te hirió. Y de pura extraña casualidad también era rubia. O rubio, ¿no? En su caso de nuestra amiga que está aquí presente con nosotros. Y entonces pasa mucho tiempo, tú ya no recuerdas ni a esa persona y de repente ves a alguien que es rubio, que es rubia o que es morenito, morenita, y sin darte cuenta a nivel inconsciente te está recordando a esa persona que te hirió y se despierta tu huella anémica y cuando lo ves dices, Es el mismo. me cae gorda. No sé por qué, pero me cae gorda. Fíjate, eso es lo que dice el experimento de él hizo los experimentos con el perro, ¿no? Con los perros Pavlov. Pablo hizo mucho acondicionamiento clásico, que era eso, acondicionar a las personas. Y sí, realmente sí es como que asociar ciertos estímulos con objetos, con personas, con lugares, que eso es más como anclaje. Entonces, supongamos, bueno, ahorita que estamos comentando esa parte, digo, en esta parte muchas veces se quejan por lo regular de la pareja o de la otra persona. Ahora comentemos en una relación. Sí. Entonces, eso fue porque su infancia la vivieron igual. Supongamos que si ellos vivieron golpes, el papá, la niña, bueno, la mamá la hacía de menos, la humillaba. Entonces la niña crece con ese complejo de inferioridad hacia los hombres. Puede ser, lo que pasa es que varía bastante, pero algo sí. Una persona que era limpia, que era feliz y de repente sufre ciertas heridas, le dejan una herida sobre todo emocional. Y a partir de ese momento, si era una persona confiada, se vuelve desconfiada. Y muchas veces este proceso no es consciente. Simplemente de la noche a la mañana eres, como decíamos, ya un adulto tóxico, desconfiado, traicionero, manipulador, berrinchudo. ¿Te vas dando cuenta cómo se enfermó tu niño? Sí. Uno, porque
tuviste un Watson. Y de ahí, pues, esta huella anémica, cada que ve que estás acercándote a algo que es muy parecido, que conscientemente no lo reconoces, tus defensas se activan y mejor me protejo. Sí, eso sí lo he visto en varias discusiones, que apenas tantito y luego ya se exaltan las personas. Coméntanos, hermano, ¿por qué muere el niño interior? Muy bien, hermano. Entonces ya nos dimos cuenta que es un Watson, que tenemos una huella anémica, que es un recuerdo que está ahí oculto y que se activa de repente cuando hay un suceso muy parecido. Y segundo, porque hay una terapeuta llamada Liz Borbeo, que ella habla de 5 heridas emocionales, hermano. 5 heridas emocionales, Gerardo, que quien las siente automáticamente son tan dolorosas que con el afán de no volver a sentirlas, se protege. Y es ahí donde ese niño empieza a contaminarse. Ella dice que una de las heridas emocionales es el abandono. Cuando tú eres una persona, sobre todo un niño que vivía muy feliz y de repente su padre lo abandona, su madre lo abandona, obviamente eso te genera un dolor muy grande. Por consecuencia, cuando creces, te vuelves una persona muy dependiente. Es ahí donde surge la codependencia hacia las personas, ¿no? Es uno de los factores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ti tu papá te abandona, o las personas más queridas, puede ser un abuelo, quien quieras, te abandona. Y te duele tanto por primera vez conoces eso que se llama abandono, que tú dices, no lo vuelvo a sentir en mi vida. Y entonces cuando encuentras una persona que te da un poquito de afecto, que te da un poquito de amor, el día que se quiere ir, ¿qué haces? Pues sí, es donde entra la parte de estarle rogando, no te vayas, humillándote, perdiendo casi todo con tal de que esa persona no te abandone. Pierdes tu dignidad, pierdes el respeto a ti mismo, Sí. pero ni siquiera es porque la persona te importe. Lo que pasa es que a nivel inconsciente tú no quieres volver a sentirte abandonado. Y entonces te das cuenta cómo las personas, de ser un niño que no dependía, porque un niño, no tiene tantos miedos, es feliz, puede tener amigos y si no los tiene, pues no hay bronca, tiene otros. Sí. Tiene esa capacidad de desprenderse muy fácilmente, ¿no? Si quieres amigos y de repente ya está con otros. Pero una persona adulta, ¿por qué automáticamente se empieza a volver ahora un niño dependiente, rogón, que necesita que le cuiden, que le apapachen? Para volver a sentir eso, ¿no? Que mencionas. Para no volver a sentir el abandono. Y es una de las heridas emocionales que te quedan marcadas, que se escucha un poquito raro en tu alma, en tu pensamiento, en tu recuerdo, como le quieras llamar, y con tal de no volver a sentir ese abandono, mejor no te dejo ir. Ahora no te vas. Ahora no te vas y ahí lo ves, no me dejes, ¿no? Porque sin ti yo me muero, pero no es, no, y fíjate, ni siquiera es hacia la persona. No, sí, fíjate que es lo que estás diciendo, no es tanto que ames a la persona. ¿Está ahí? Si te das cuenta, no es ni siquiera hacia la persona. Digo, no es tanto que la ames, sino que no quieres, egoísta, no quieres sufrir. Sí, no quieres volver a sentir ese dolor y esa sensación de abandono. Y entonces, como una manera de protegerme, pues me vuelvo dependiente y ahora no te me vas y por favor, no importa que me pegues. Pégame, pero no me dejes. Fíjate que eso lo he notado muchas veces, he platicado con varias personas y me hablan. Esta parte, para todos los que nos están escuchando, grábenselo muy bien. Cuando lo tenga su pareja, no es porque la amen, es porque no sean egoístas, sufren tantito. Sí, tienen mucho miedo, porque obviamente, pues en su infancia, ¿quién es el primer amor de la vida de una niña? A su padre. ¿Y quién es el primer amor de la vida de un niño? Su madre. Y por ende, ¿quién es el primero que les rompe el corazón? Ya sea el papá o la mamá. ¿Sí? Cuando te ha roto tu corazón esa persona que tanto amas, por eso es tanto el dolor, que lo único que quieres ahora, a partir de ahora, es no volver a sentirlo. Y el día que encuentras a una persona amada,
no quieres que se vaya. Y te vuelves celosa o celoso, dependiente, controlador, cosas así. Pero sobre todo, pues, le ruegas mucho para que esté contigo. O sea... ¿Cómo trabajas eso? Pues sobre todo aprender a satisfacer tus propias necesidades, ¿no? Económicas, sociales, chalala, chalala. Pero esa herida hace que tu niño interior empiece a enfermarse. Otra de las heridas emocionales que también generan impacto en las personas es el rechazo, o mejor conocido como el trauma del no nacido, porque son personas que cuando eras niño y querías llegar con papá, y hola papá, ¿cómo estás? Quiero jugar contigo, y te decían, vete para allá. Haz un lado, estoy No me ocupado. estés molestando. Estoy trabajando, tengo sueño. Sí, te das cuenta como a tu otro hermano, o a tu hermana, o a Y otra hace persona, caso. sí, los abrazaban, y cuando llegabas tú, automáticamente sentías el rechazo de tus padres, ¿sí? Que son las personas más amadas. ¿Qué nos da por consecuencia eso? Pues que existan personas muy perfeccionistas, que se autorrechazan todo el tiempo. Una persona que, digo, no estoy hablando que no hay que hacer las cosas bien y echarle ganas y hacer lo mejor que puedas, pero cuando eres una persona tan perfeccionista que te vuelves obsesiva, que nada te queda bien, bueno, tú consideras que todo lo estás haciendo mal, que no te quedas conforme, es porque muy en el fondo también fuiste una persona que en su niñez fue muy rechazada. Y entonces tu niño también se vuelve a enfermar. Y en vez de aceptarte, pues estás buscando que todo el mundo, quedar bien con todo el mundo, te vuelves perfeccionista, porque si yo soy bien perfeccionista y todo me queda bien, pues nadie me va a rechazar de nuevo. O sea que esta parte sirve también como para educación para padres, ¿no? Digo, para que no hagan, ¿Sí? no hagan lo que es que tu hermano es mejor, es que ¿por qué no eres como tu hermano? Y empiezan a sentir esa parte del rechazo. Sí, muchas de estas heridas emocionales son las que hacen que tu niño se vaya muriendo, o al menos tú lo olvides. No, fíjate, esto padres que nos escuchan, no hagan a un lado a sus hijos, no los rechacemos. Fíjense, todo lo que se puede provocar nada más con una simple acción, ¿no? La muerte del niño interior. O, pues sí, realmente es eso. Porque después ya para que este niño nos pueda rescatar es una etapa adulta que muchas veces nosotros no la creemos, como lo estás diciendo, ¿no? Nos volvemos incrédulos. De niños creíamos todo. Creíamos en los Reyes Magos, creíamos en el ratón de los dientes, pero ya una vez que crecemos, ya nos volvemos incrédulos a todo esto. Y te vuelves muy perfeccionista, exagerado. Y entonces ese niño que era libre, que tranquilamente podría andar mugroso todo el día jugando, ahora de adulto, pues una persona que pues tiene que estar siempre bien a la línea, bien exigente, bien narcisista, bien. Y no está mal, pero te das dando cuenta cómo muchas personas hacen las cosas por esta clase de heridas que tuvieron en su niñez. Otra de las heridas emocionales que también generan un impacto en tu niño interior y terminan haciendo que tú desees mejor abandonarlo o matarlo, es la traición, sobre todo de la persona más amada, que igual volvemos a lo mismo, por igual son los padres. Cuando has tenido una traición porque te han hecho heridas físicas, ¿no? O comparaciones, o que no creen en ti, ¿sabes qué nos da resultado en personas adultas? Personas desconfiadas. A un niño que desde muy pequeño su padre, su hermano o la persona que él más ama lo traiciona, a partir de ese momento esa persona se vuelve desconfiada y no empieza a creer en nadie. Incluso son personas que pues como que no tienen fe en nadie. Y volvemos a lo mismo, ni siquiera es porque puedes tener buenos amigos, pero como tú ya tienes esa herida emocional en ti, para no volver a sentir, para que mejor no me traicionen, mejor Lo dejo. no creo en nadie. Sí, mejor me voy. Sí. Me vuelvo frío, me vuelvo escrupuloso. Tú puedes tener la buena voluntad de querer ser mi amigo y yo por dentro pues nunca confío en ti. Porque pues obviamente no eres tú, porque posiblemente tú eres una persona que sabe valorar mi amistad
pero como me dolió tanto la traición, pues mejor, la única forma de que no me traicionen es no confío en nadie y así de lejitos estoy mejor. O sea que se aplica la de porno, pagan todos. Sí, sí, en todas, pues sí, desafortunadamente son personas que son muy desconfiadas y se limitan tristemente porque en una relación de pareja, ¿cómo son? Pues no confían en su pareja. Desde el principio ya están que, es que ¿a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Y Sí. por qué te arreglas? Sí, he escuchado esas conversaciones. Y por eso también te generan conflicto cuando eres grande. Si te ofrecen un trabajo y de repente no te da buena espina, porque es tu herida emocional, ni siquiera porque el trabajo sea malo, porque el trabajo era bueno, pero si tu herida emocional te dice, no, aguas porque nos pueden traicionar, mejor. Mejor no, vámonos. ¿Sí? Sí, empezamos a huir. Otra herida emocional es la injusticia. Sobre todo cuando una persona, de igual manera que amas mucho, es injusta contigo. Cuando de repente tú ves que haces las cosas y no te da tu lugar. O simplemente es injusto, ¿no? Tú trabajas mucho y van y felicitan a los otros. ¿Cómo te sientes? Excluido. ¿Sí? Y por esa razón, ¿qué te conviene? Para que nadie te excluya, para que nadie te haga injusticia en tu vida. Pues obviamente tener el poder. Sí. Y te das cuenta que son personas que pues, actualmente pues, están en la política, son jueces, porque así yo soy el que hace. ¿Política de algún partido en especial? No, todos son Todos los políticos son iguales. digo, digamos que todos los... digo, no todos, no, porque estaríamos cayendo en lo mismo. Ah, sí, sí. Generalizando, Sí. Hay Yo- algunos que sí son buenos. Sí, hay buenos, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú de niño has sufrido muchas injusticias, pues cuando creces te vuelves una persona que siempre busca tener el poder, porque de esa manera el que hace la justicia soy yo. Sí. Y por eso cuando no tengo el poder, pues igual sufro, me siento inseguro. Los berrinches, empiezo. Sí, o fíjate, ya voy atando los cabos de lo que me estás diciendo. ¿Sí? Sí, no, y creo que me estás diciendo más a mí. Pero tú continúa. No, sobre todo, pues, incluso son personas que tienen este complejo de héroe, ¿no? Ven una injusticia y quieren llegar y cálmense. Y se andan metiendo en todos lados para defender, que no estoy diciendo que no está mal defender a veces lo correcto, pero hay personas que quieren ser los héroes de todos para hacerles justicia. Porque muy en el fondo tú Sufriste una injusticia. sufriste una injusticia. Ok. Y por eso hay que aprender a dejar de ser injustos, pero con nosotros mismos. No necesariamente tenemos que estar haciendo justicias por todos lados y estar haciendo el héroe de todas las personas. Porque eso también, por eso las personas no saben decir que no y ahí andan con trastornos de ansiedad. Y luego se meten en problemas que no son suyos. ¿Sí? Andan cargando problemas que ni siquiera le sucedieron a ellos. Que la vecina les dijo que es un... Ya sabes, se echan en contra a todo el mundo. Y no son sus problemas. Exacto, y por eso pues te vas dando cuenta cómo de ahí tu mente va cambiando. Sí. Cómo ser un niño confiado, te hacen algo, pues, te vuelves desconfiado. ¿Y cuál es lo que empieza a empeorarse? Bueno, otra de las heridas también emocional que marca mucho nuestra niñez es la humillación, tanto física, mental, económica y hasta espiritual. ¿Por qué? Porque por eso tenemos muchas personas que cuando son adultos son personas muy acomplejadas. Imagínate, un niño es seguro, un niño sale acá con una camisa de color naranja, unos zapatos verdes y bien raro, y anda feliz. Incluso pues eso de baja autoestima no tendría por qué tenerlo. ¿No? Pero va creciendo y por ahí alguien lo humilla, le dice, te ves ridículo, te ves mal, eres un pobre, eres un jodido. ¿Y qué empieza a hacer el niño? Empieza a crecer con complejos. Y cuando es adulto, pues una persona bien acomplejada porque dice, es que yo soy pobre, es que yo estoy feo. Fíjate que lo he visto mucho. Pero también me ha tocado ver, ¿Sí? un caso de una persona que tenía a su hijo, pero era muy sobreprotector. Y realmente este chico, wow, o sea,
no sabía hacer nada por sí mismo. Eso fue sí algo que, wow, sí muy seguro, no vi al chico pero sí muy seguro de todo, pero no sabía hacer nada porque su familia fue muy sobreprotectora. No lo dejaban ir solo, o sea, no puede entrar en la sociedad porque nunca lo dejaron rozarse con la sociedad porque siempre lo protegieron. Digo, a diferencia de lo que nos estás comentando, ¿no? De aparte de la humillación, que cuando de niño nos empiezan a humillar o en la escuela, ¿no? Que te empiezan a hacer bullying. Sí, por sus humillaciones físicas, mentales, económicas, espirituales. Porque tan solo físicas, pues, ¿qué te dicen? Gordo, chaparro, feo. Jodida. Si no llevas los tenis de marcas y estás jodido, ¿no? Sí. Y te vas dando cuenta cómo esas cosas duelen mucho. Por eso cuando crecen, pues hay personas que son muy acomplejadas, inseguras. Y que incluso por eso pues buscan, pues ahora voy a echarle ganas para tener mucho dinero. Voy a hacer ejercicio para verme más. Y está bien porque ocupas esa emoción para crecer, pero muy en el fondo sigues haciéndolo por que eres una persona acomplejada. Por volver a sentir estos... Para no volver a sentir la humillación. Te vas dando cuenta cómo esas heridas van provocando en ti un cambio. Que van haciendo que obviamente pues nazca un niño tóxico. Como dirían en el psicoanálisis antes, infancia es destino. Ahí puede ser que se aplique desde esa corriente también, porque de ser un niño feliz, tranquilo, contento, que creía en los demás, que no estaba acomplejado, que era confiado, que no dependía de nadie, que era feliz psicológicamente, empezamos a tener ahora personas pues narcisistas que se sienten mejor que los demás, empiezan a ser berrinchudos, dependientes, y que además de eso de repente actúan como niños infantiles, desleales, resentidos con la gente. Porque fíjate, además a un niño tú le pegas y sí llora, pero si a los 5 minutos le dices discúlpame, el niño te dice sí, yo te perdono, no te preocupes, y hasta va y te abraza en buena voluntad de que ya te perdonó. Ahora le pegas a una persona y le dura el resentimiento por hasta toda la vida, hasta la que vida, se muera puede ser que no te perdone. Te voy a odiar y ojalá te va a llamar y ojalá que... Yo esa parte te la digo porque yo que doy la clase, cuando entra la parte de que tenemos que meditar, exactamente tenemos que trabajar esa parte, sanar la parte interior, perdonar, que a veces cuesta trabajo, pero hay que realizarlo. Sí, por eso te digo, y en cambio ve un niño era así. ¿Por qué nosotros dejamos de tener esa capacidad de perdonar, de ser justos, de ser honestos? Porque ahora ves a la gente, y no toda, repito, pero ya la gente es muy deshonesta, es muy desleal, es injusta. Incluso tú ves a personas y son muy temerosos. Y un niño que no conoce nada, lo ves como dices tú, como a tus hijos, ¿no? Jugando a las 3 de la mañana ahí así en la noche y no tienen miedo. Y ahora ves muchas personas muy temerosas, personas muy traicioneras, muy vacías, como que necesitan muchas cosas para sentirse felices. Tenemos a personas que son frustradas, infelices, ansiosas, depresivas, inseguras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no eran así al principio. ¿O tú llegabas a ser así? ¿No? De niño todo era jugar. No, le tenía miedo a la chancla cuando ya se enojaba tu mamá. Todo era creer, todo era... Pues era un buen niño. No tenía esos pensamientos de odiar, de matar, de dañar. Porque obviamente eso, pues, un Watson te los hizo. Un papá, una mamá, una sociedad, una cultura. Te hizo estas 5 heridas emocionales que a partir de ahí dijiste, no me conviene ser como soy, porque si sigo como soy, pues la gente nada más aprovecha de mí. Sí. Y a partir de ese momento, ¿qué hiciste con tu niño interior? Lo dejaste arrumbado, lo abandonaste. Ahí es donde nos comentaban, ¿no? Ahí es donde muere el niño interior. Pero ahora, ¿cómo lo sanas? ¿Cómo lo sanas? Pues hay diferentes técnicas. Mejor dicho, ¿cómo me sana? Porque me comentaste al principio que él me va a ayudar a sanar. Bueno,
tienes que darte cuenta, hay una técnica muy padre. Dicen que tú puedes, tu mano derecha, ¿con cuál escribes? ¿Con la derecha o con la Derecho. Derecho. Tú puedes escribir una carta Ok. hacia tu niño interior donde especifiques y digas, ¿por qué me volví así? ¿Qué necesito perdonar? ¿En qué momento te dañaron? ¿Y en qué momento decidiste cambiar? Y de igual manera, ahora te contestas con la mano izquierda. Se oye así muy raro, pero créeme que si lo haces te vas a sorprender. Como esa voz que está dentro de ti te va a decir, bueno, pues porque la otra vez, la primera vez que sentiste este abandono, injusticia, rechazo, traición, fue por esto. Pero a partir de ahí no te diste cuenta que tenías que aprender esto. Digamos que con una mano preguntas y con la otra ¿Contestas? Ok. contestas. Y te vas a dar cuenta, uno, cuáles son las heridas emocionales que tú tienes. Porque obviamente podríamos decir que tenemos todas, pero en especial hay una que es la que más nos dolió Sí, sí. y que precisamente si es la que primero sanas, automáticamente Las demás se van a sanar. las demás se sanan y tu niño vuelve a surgir. Porque si tu primera herida fue la humillación y tú recuerdas quién fue la primera persona que te humilló, y obviamente haces todo un trabajo, un proceso de perdón, de introspección, pues automáticamente vas a terminar con ese trauma y ya vas a sanar esa parte, perdonando a quien te humilló, y automáticamente de ahí para adelante tú vas a ser una persona que ya no va a tener esa herida. Si alguien te generó desconfianza porque te traicionó, pues de igual manera haces un proceso de introspección, de perdón, y después de eso te vas a dar cuenta cómo vuelves a ser una persona confiada. Aparte, siempre es bueno que descubras, cuando éramos niños, todos teníamos un sueño. ¿Tú te acuerdas qué querías ser de grande? Yo tenía un cassette grabado ¿Sí? donde decía que quería ser policía, militar, bombero, un montón de cosas. Ajá. Y obviamente se fueron perdiendo. ¿Sí? Porque te das cuenta cómo posiblemente, como hablamos en la práctica de creencias, muchas veces tu manera de pensar se va siendo contaminada, Ajá. y entonces pues se te olvida quién eras, cómo eras. Entonces uno ve descubriendo, porque el sentido de vida no es que lo crees, sino que lo descubres. El niño, pues algunos quieren ser futbolistas, ¿no? Nuestra amiga aquí presente también. A ver, pásale por acá. ¿Tú qué querías ser de grande? Yo, Habla. la verdad, cuando era niña yo no pensaba en ser algo de grande, sino yo quería unos 15 años, así, ese era mi sueño. Pero yo en realidad nunca pensé en voy a hacer algo de grande. Exacto. Yo siempre era ahora sí los días pasan y así como pase, pues lo que me toque, ¿no? ¿Y nunca quisiste ser payasita? No. De hecho, yo le tenía miedo a los payasos. ¿Y luego? Venció sus miedos. Venció sus miedos. Claro, sí, no, ¿cómo no? Bueno, el caso es... Bueno, cuando yo empecé a ser payasita, fue por la verdad necesidad. Ajá. Pero ya después me fui dando cuenta que a mí me gustaba hacer feliz a otras personas. Ya no lo hacía Sí. por el hecho del dinero, sino cuando yo los veía sonreír, o sea, era una satisfacción para mí. Exacto. Pero ¿por qué algo te ha de haber pasado? Que obviamente ahora tienes ese deseo de alegrar a los otros. Pero no, estamos en terapia y... No. Pero agradecemos a nuestra gran hermana, compañera. ¿Verdad? Me estoy muriendo. Gracias. Pero todos teníamos un sueño Ay, que a veces nosotros no nos atrevemos a realizar. Porque pues ya nos dijeron que eso, como se llama otra vez, no deja y esto. ¿Quieres sanar a tu niño interior? Pregúntate cuando eras muy niño a qué te querías dedicar. Y en una de esas recuerdas y lo haces. Hay personas que ya no se acordaban, que de niños decían, yo voy a ser futbolista, yo voy a ser músico, yo voy a ser cantante. Realmente se olvidaron, y entonces toda esa parte buena de ti se va quedando cada vez más y más
y más enterrada. Hay que aprender también a retomar y a retomar todo eso aquello que nos gustaba antes. ¿Te acuerdas antes de ser una persona adulta, qué te gustaba hacer cuando eras niño? Cantar. Y luego, Me siguió gustando, solamente que ya no lo hice. exacto, ¿quieres volver a recuperar ese niño interior? Sí. Véntete a un curso de canto y vuélvelo a despertar. Ok. Vuélvele a recordar a tu alma a qué habías venido a este mundo y qué era lo que te apasionaba y te gustaba, y automáticamente vas a volver a sentir esa sensación como de felicidad, de paz, de tranquilidad, porque vas a estar haciendo lo que tanto te gusta. Otro, aprende a cerrar ciclos. Si alguien te humilló cuando eras niño, si alguien te traicionó, si alguien te rechazó, si alguien te abandonó, y etcétera, 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 aprende a perdonar. Ya cierra eso, para que a partir de este momento tú vuelvas a empezar de cero, como cuando eras antes. Si antes eras una persona que confiabas en los demás, hoy puedas volver a hacerlo. Obviamente siendo más precavido, siendo cuidadoso, pero no volviéndote esa persona cerrada y precavida, ¿no?, que tanto era. Entonces, hermano, aprende a cerrar ciclos, porque si tú no cierras ciclos, pues no puedes avanzar. Aparte, date lo que siempre quisiste desde niño. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo siempre quise una pecera, pero no podían, porque pues no sé, mis padres no tenían el deseo de comprarme algo así, teniendo otras necesidades más importantes. Ahora de grande, tengo una pecerota. ¿Ah, sí? Sí, tengo una pecera grande y una pecera muy chiquita, porque cuando a veces nosotros somos niños, hay cosas que siempre quisimos. Nuestros padres nunca nos pudieron dar esa clase de cosas. Y cuando tú lo haces ahora ya de grande, te vas a dar cuenta como algo dentro de ti se despierta. No, eso sí lo he sentido, ¿eh? Fíjate ¿Sí? que yo... ¿Sí has hecho algo así? Sí, yo creía en los Reyes Magos y siempre les pedí la bicicleta. Y no me la llevaron cuando era pequeño, pero ya cuando fui creciendo ya no me la llevaron. Y me quedé, y ahorita me quedé con esa, como se puede decir, trauma de tener una bicicleta, y ahora ya tengo dos. Sí, cómprate. ¿Quieres empezar a activar a ese niño? Cómprate lo que en su momento querías y no podías. O sea, pero siempre y cuando no entremos en la etapa infantil, ¿no? Sí, O sea, no. Es que mira, el que tú recuperes esta parte del niño, sobre todo sano, Ajá. es bonito. Porque una cosa es recuperar o tener al niño, porque todas maneras la tenemos. O sea, tú tienes un niño ya tóxico, Ajá, sí. que de repente es berrinchudo. Por eso te digo, realmente el que realmente tenemos que volver a, pues no a recuperar, porque mira, por eso te decía desde el principio, no somos nosotros los que vamos a salvar al niño interior. Es el niño interior el que te va a venir a recordar cómo debiste haber crecido, no como has crecido actualmente, tóxico, desconfiado, no tienes fe, te preocupas por todo, no vives, no te diviertes. ¿Te das cuenta cómo es el niño el que cuando tú empiezas a hacer esta clase de cosas, te empieza a recordar cómo debiste haber crecido? Sí. Un niño confiado. Y esa parte es bonita, que tú seas un adulto responsable, pues de repente tengas la capacidad de reírte con un chiste, de creer, de soñar, de volverte a ser una persona sociable. De volver a jugar como cuando eras niño, ¿no? ¿Sí? No hacer berrinche, pero sí volver a sacar esa parte bonita que creía en todo. Que le decías, van a llegar los Reyes Magos, duérmete porque ya no tardan en llegar, y corrías a tu cama y te dormías todo feliz. Bueno, que no podías dormir. Y te paraban, ¿no? Para saber si los encontrabas. Pero toda esta clase de aspectos que tiene un niño, emocionales, pues te das cuenta que es lo bonito de los niños. Esta es la chispa que los niños tienen. Y que de repente nosotros matamos, y porque ya también hemos matado a nosotros. Date la oportunidad de contar, de llorar lo que de niño no pudiste.
cuando eras pequeño, tuviste estas heridas emocionales, pues date la oportunidad por primera vez de platicarlo, de llorarlo, cosas que te has guardado. Sírvele a los demás, como cuando es un niño que le dices, ¿me traes esto? Y el niño va, ¿no? Nosotros a veces no lo hacemos porque, ¡ay! Si no tienes a tu gato, ¿no? Pero eso también va a despertar en ti esa parte bonita de querer servir. Déjate guiar por tu niño interior, porque esa vocecita, a pesar de que nosotros hemos tratado de apagarla, de no hacerle caso, es ese niño interior que de repente te da buenos consejos, que te dice todavía, robar es malo. Sí. El traicionar a las personas es malo. Bueno, así te dice, digo, usando la palabra malo, por no es que es irrelevante, pero ese niño a veces te da buenos consejos. Y nosotros terminamos destruyéndolo. Vuelve a soñar, porque las personas pues tienen mucho miedo a volver a soñar que pueden lograr hacer cosas, que pueden salir adelante, que la enfermedad que tienen va a terminar. Y tu niño le decías, van a llegar los Reyes Magos, y él lo creía. Pues vuelve a soñar que te vas a recuperar, vuelve a soñar que el mundo va a ser mejor cuando crezcas. Bueno, vuelve a ya soñar, crecimos. para los lados, ¿no? Ok. Pero sigues creciendo. Tienes toda la razón. Pero vuelve a soñar que las cosas pueden ser mejores. Y desaprende. Hay cosas que ya no te sirven. Olvídalas, desapréndelas. Te han dicho que para que no te dañen, tú debes de dañar primero. Que el que pega primero gana. Pega 2 veces. Que pega primero pega 2 veces, o el que primero ataca es el que gana. No, hay cosas que debes aprender. Actívate, haz ejercicio, no vuelve a moverte, no te quedes con esa parte que a veces los adultos tenemos de que, ay, es que ya vengo cansado. No, fíjate que los niños, ¿cómo tienen de pila? Así hayan jugado, tienen una pila, hermano. Que duro, ya me cansé yo, y eso que no más jugué como 1 hora, ¿no? Sí, también siente más, piensa menos. Porque las personas cuando somos adultos también todo tiene que ser muy racional, Sí, todo sí, tiene todo que ser muy todo tienes que pensado, muy analizar. analítico, y te olvidas de repente de sentir, de vivir. Por eso a veces la gente no disfruta. Viven amargados, viven frustrados, porque piensan tanto que no hacen nada. Y deja de compararte con los demás y empieza a compararte con tu pasado. ¿Por qué es bonito dejar de compararse con los demás? Porque así uno ya no competimos. Y compararnos con mi pasado, porque hay cosas que si yo recuerdo y digo, cuando yo era un niño y yo veía o hacía estas cosas, yo era feliz. Hoy comparo con mi presente, me he vuelto una persona frívola, una persona fría, una persona desconfiada. Y empiezas a comparar tu pasado con tu presente, ¿qué vas a descubrir? Pues que una mejora. Que posiblemente mi vida, cuando era niño yo era más feliz, y ahora soy infeliz. Por eso cuando tú pones a compararte, no con las personas, te comparas contigo, pero con tu pasado. Y te das cuenta que posiblemente en el pasado eras feliz y en el presente eres infeliz. Entonces ahí te sirve mucho recordar tu pasado para que posiblemente lo extraigas y empieces a actuar como antes y vuelvas a sentir ese placer y ese sentimiento de cuando eras niño. Y actualiza tu mente. No estoy diciendo con eso que vuelvas a actuar como un niño. Tóxico, ya acuérdate que tóxico ya actúas. Pero que vuelvas a actualizar tu pensamiento y decir, bueno, volvamos a meterle ese chip del niño que creía, del niño que soñaba, del niño que sentía. Y una de esas vuelves a crecer, porque es como la historia del rey y el castillo, una historia que cuenta Jorge Bucay, que me gusta mucho. Él habla acerca de un rey que hereda de su padre pues todo su reino, y cuando él termina quedándose con todas las herencias de su padre, se le ocurre decir, voy a sembrar pinos alrededor de mi castillo para que cuando la gente lo vea
vean la grandeza de mi rey. Y también voy a sembrar robles para que la gente, cuando vea la fortaleza de esos robles, también representen la fortaleza de mi reino. Y voy a sembrar lirios, rosas y flores muy preciosas en mis jardines para que la gente vea la prosperidad y la belleza de mi reino. Y así lo hace, siembra sus pinos, sus robles, sus lirios. Y por ahí le sobra pues espacio de tierra verde y le preguntan, rey, ¿aquí qué sembramos? Y el rey dice, ay, siembra lo que sea. Ay, con tal de que rellene y no se vea. Se llene el hueco. Se llene el hueco, siembra lo que quieras. Y va pasando el tiempo y los robles no crecen. Los pinos tampoco. Y las flores pues se van marchitando. Y en cambio las plantas que sembró por sembrar por allá empiezan a florecer. Y empiezan a crecer mucho. Y de repente el rey se empieza a preguntar ¿por qué esas plantas que ni siquiera las pelo están creciendo mejor que estas que yo sembré? Así que él decide ir a preguntarle a las plantas, oigan, ¿por qué si es la misma tierra, les damos la misma cantidad de agua, les damos las mismas vitaminas, ustedes siguen floreciendo? Y las plantas le dicen, bueno, rey, es que a nosotros nos has dado un ingrediente que no le has dado a las demás. Y el rey le pregunta, ¿y cuál es? Que a nosotros nos dé la libertad de crecer. Con qué haríamos, cómo debimos haber nacido y para lo que fuimos. Tú sembraste pinos para que crecieran como fuertes robles, y acompañado con lirios y rosas, pues para que tu castillo representara tu fortaleza, tu grandeza y tu prosperidad. Pero nosotros nos dejaste crecer como quisimos. Y entonces nosotros no crecimos para ti, crecimos por nosotras. Y eso sacó lo mejor de nosotras. Fíjate, muy buena historia para pensar. ¿Ven? Porque así es en la vida. A veces en vez de crecer como debíamos, por el simple hecho de crecer, empezamos a crecer para darle gusto a los demás, para complacer a otras personas, y lo que hacemos es terminando matando lo mejor de nosotros. Matando a ese niño. Matando nuestro interior. Por eso yo te invitaría a que te des cuenta que hay un niño sano dentro de ti, y que posiblemente ya llegó la hora de crecer como debiste haber crecido. Ok, pues ¿no? Nos comentas toda esta parte a grandes rasgos. El niño interior es una parte esencial que tenemos que nosotros todos que sanar para que podamos crecer física, mentalmente y espiritualmente, crecer sí. Como personas. Digo, ya nos diste los puntos, ya nos diste por qué surge, cómo sanarlo, que es la parte que muchas veces hemos escuchado, sanando el niño interior, pero no lo sabíamos cómo hacerlo, cómo poderlo sanar y qué beneficios iba a tener al momento de nosotros hacerlo. Ya todos los puntos que nos acabas de tocar, pues bueno, son puntos muy padres que, bueno, muchas gracias por compartirlos. Al contrario, gracias a las personas que nos están observando como siempre y escuchando, y pues estaremos viéndonos. Ok, aquí vamos a seguir continuando, pues dale me gusta, dale like, y agradecemos a todos ustedes, agradecemos principalmente a Dios que nos permitió un programa nuevo, y a todos ustedes muchas gracias, suscríbanse, dale like y comenten, nos vemos en la siguiente. Bastante.